¿Qué tal? Acá estamos de nuevo. Y estamos de nuevo con nuestros dos personajes bíblicos, en el cual estamos tratando de aprender junto con Franco, que estamos haciendo las grabaciones. Y esta vez, ¿se acuerdan que la vez anterior yo les dije que quería hablar de otra característica de Nehemías y de Esdras, que Esdras no solamente fue el que inventó la plataforma, no los nuevos que están haciendo plataformas por internet, sino que él también hizo una plataforma para animar. Y también queríamos ver la característica de Nehemías como una persona que quiere reflejar en la Biblia, y quedó registrado en la palabra de Dios, que no solamente la Biblia es para hablar en la parte religiosa nada más, sino también una parte legislativa y también una parte política. ¿Cómo se manejaba la vida política en esa época? ¿Qué pasaba en la época en que Nehemías toma el control y él vuelve no solamente como un albañil? Algunos decían, bueno, con una mano tenía la ley, con la otra tenía la pala de albañil y levantaba las murallas, sino que Nehemías tuvo una gran responsabilidad como gobierno. Él fue gobernador 12 años. No fue un mes, 2 meses, ni dijo, bueno, a ver, 55 días duró la construcción de las murallas, ahora me voy, arréglense, besito, codito, codito, en vez de besito, codito, codito, me voy. Me voy porque yo allá en Babilonia estaba mucho mejor. Tenía una posición donde me reconocían. No, él quedó a cargo de todo lo que es la parte gubernamental, la parte política y la parte social. Y muchas veces nosotros también, como cristianos, decimos, bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cuáles serían nuestras políticas? ¿Hay políticas? Sí, hay políticas sociales dentro de las iglesias. Sí que tenemos que tomar decisiones políticas en qué vamos a hacer en cuanto a lo sociocultural, lo socioeconómico, lo sociopolítico. Por eso nosotros como iglesia estuvimos de acuerdo o no con el aborto. Hay iglesias que dijeron, bueno, no sé qué vamos a hacer, otras dijimos no al aborto. Yo me acuerdo que tenía 23 años y en la catedral ahí en Buenos Aires estaban haciendo un censo en los años 85, 84, 83 también. Estoy remontándome, estoy bastante vieja, que ya no me acuerdo, que no se aprobaba acá el divorcio. Una persona divorciada no podía casarse por iglesia católica, ni bautizar a sus hijos. Y me acuerdo que había un censo, y yo me acuerdo que yo también, como evangélica, yo no soy católica, porque esto lo estaban haciendo en la catedral, y yo le dije a la persona que hacía el censo, le digo, bueno, yo no soy católica, pero soy cristiana, protestante, evangélica, y no estoy de acuerdo con el divorcio. Que se hiciera, que se legalice el divorcio como algo, como una opción por cualquier cosa que se divorciara. Porque Jesús lo dijo, no fue así al principio. Y eso es tomar una determinación política. Por eso cuando Esdras y Nehemías vuelve al pueblo de Israel, lo que le hace es poner orden en su vida social y moral del pueblo. El pueblo había abandonado sus primeras esposas, se habían juntado con mujeres paganas, habían tenido hijos con extranjeras, y él hace que todo eso se reordene y se reorganice. Casi siempre el Señor nos va a llevar a confrontarnos, para decirlo así de cierta manera, a confrontarnos a que nosotros tenemos que también tomar nuestras posiciones políticas y sociales. ¿Qué se hace ante un decreto que pone el gobierno en el cual nosotros no estamos de acuerdo porque la palabra de Dios lo dice, nosotros no apoyamos? Y por eso a mí me gusta esta parte de hablar de Esdras. ¿Qué hacía Esdras como gobernador? Quizá en esa época no era aborto, no aborto, divorcio, no divorcio, eutanasia, creo que también es un tema ético muy importante. Yo me acuerdo que tuve que hacer 3 materias de esta, ética, medicina moderna y ética cristiana como materia. ¿Qué se hace en este caso con la eutanasia?
¿qué hace? ¿Se corta el respirador? ¿No se corta el respirador? Yo soy la que determino si una persona sigue viviendo o muere, si sigue conectada o la desconecto. Entonces uno siempre trata de decir, bueno, tengo que tomar una determinación política. Esta es una posición política. Y yo quería que leyéramos un poco qué hacía Esdras como gobernador. Miren, si usted quiere saber cómo se determina un perfil de un buen gobernante, leamos un poquito qué hacía este gran líder, porque yo la verdad lo admiro. Me gustaría que algún espíritu de Nehemías tomara a uno de nuestros intendentes, gobernadores, presidentes, los cuales siempre estamos orando como iglesia. La palabra de Dios dice que nosotros debemos orar por los que están en eminencia y en autoridad. Y nosotros lo estamos haciendo todos los días. Todos los días estamos orando para que toda decisión que tomen sea con sabiduría. Dice Nehemías 5:14, dice: desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. O sea, ad honorem. Yo siempre hago ese chiste que el día que llegue a intendenta de Villa Regina no cobraría mi sueldo. Y los que trabajaran conmigo tampoco, así que creo que nunca voy a ser electa. Pero una de las características de un buen líder es no sacar ventajas, no gobernar porque algo voy a ganar, sino voy a gobernar porque tengo que tener esa responsabilidad. Dice: en cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les exigía comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. La diferencia entre un líder que teme y un líder que no teme a Dios. Últimamente estuvimos viendo, no sé si han visto en la tele, muchos videos, por ejemplo, cómo habla el presidente de Paraguay, cómo habla de Dios. Él decía: por favor, es tiempo de orar a Dios. Estuve escuchando un video de uno de los ministros de salud o secretario del Ministerio de Salud de Panamá, que hablaba también de orar y de buscar y de temer a Dios, de pedirle al Señor que sane, que el Señor haga milagros. Creo que es un tiempo en que por ahí la Biblia nos venía advirtiendo que nuestros gobernantes se iban a volver a Dios. No nos olvidemos que Esdras y Nehemías es un libro en el cual Dios le puso a los reyes paganos un sentimiento de volver a Dios. Dice que despertó el espíritu de Ciro y Ciro sintió de edificarle una casa al Dios verdadero. Siempre me acuerdo cuando Nabucodonosor dijo: todo esto, todo lo que hice, dice, y el Señor lo castigó por su vanagloria. Y cuando volvió en sí, él dijo: el Señor me restauró. Dios, el verdadero Dios. Cuando vemos la historia de Daniel, cuando vemos de Sadrach, Mesach y Abednego, esos reyes y esos grandes emperadores que gobernaban la tierra con toda autoridad, al ver la grandeza de Dios, empezaron a temerle. Una de las cosas que nosotros tenemos como principio es que nosotros decimos: ¿un pastor puede gobernar? Sí puede gobernar. ¿Un pastor puede tomar un cargo político? Sí que puede tomar un cargo político. Porque en la Biblia lo vemos. Pero el secreto para tener un cargo político, el secreto es temor a Dios por lo que uno hace. Y dice: al contrario, yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no exigimos ningún terreno para nosotros. ¡Qué bárbaro! Ellos se exigieron en trabajar a la par de los ciudadanos.
sin tomar terrenos. Y esto me hace acordar, sin nombrar la persona, cuántos gobernantes que usurparon terrenos fiscales. Con poca plata, con poco dinero, ver qué es lo que podemos tener, lo que podemos sacar, lo que podemos, con trampas, con mentiras, socavando, sacándole al que no tiene para tener más. Y dice que él ni siquiera quiso tener terrenos. Y a mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban del país vecino. Era tarea de todos los días preparar comida abundante para todos ellos. Este es un tiempo de reflexión. Si a alguno le toca estar, no sé, en el Consejo Deliberante, en alguna agrupación gubernamental, en algún sindicato, en algún lugar donde realmente tenga que dar una ayuda o guiar un consejo al que está gobernando, un intendente, un director de un hospital. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como hacía Nehemías: primero, temerle a Dios, y segundo, velar y trabajar a la par de los que lo necesitan. Tercero, ¿cuántas oportunidades vamos a tener de compartir lo que tenemos nosotros con los que no lo tienen? Este es un tiempo que tenemos que dar también. Un tiempo quizás que quitar de lo que tenemos para darle al que no tiene. Es un tiempo de compartir con el que no tiene. Y es una política social. Creo que las iglesias, no hace falta que lo digamos, las iglesias son las primeras que abren sus puertas. Las primeras, estaba escuchando un noticiero de que hay una iglesia en Mendoza que ofreció todo su templo grande para poner camas, respiradores si hace falta, para ponerlos aislados. Creo que este es un tiempo en que las iglesias se van a abrir para el servir y no para ser servidos. La palabra de Dios dice que hay momentos en que nosotros vamos a necesitar que Dios nos restaure como país, como pueblo, como ciudad. Y para terminar quería compartirles algo que a mí me gusta mucho cada tanto recordarlo, las palabras de Pedro. En primera de Pedro 5:10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido, porque quiere decir que la iglesia no va a quedar afuera de lo que está pasando, nosotros vamos a sufrir junto con la gente, como Nehemías, que sufrió la construcción junto con su pueblo, sufrió su economía junto con su pueblo. Dice: después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él los va a restaurar. Él los va a hacer fuertes, dice Pablo. Él los va a hacer firmes y Él los va a establecer. Yo creo que es un tiempo como iglesia en que a veces por ahí vamos a tener que nosotros también llevar la carga pesada que quizás el gobierno está llevando, con restricciones, con dar lo que quizás lo poco que tenemos para compartir, o salir a trabajar a pesar de, pero dice que Él es el que nos va a hacer fuerte, el que nos va a hacer firmes y el que nos va a hacer estables. En este tiempo y en este momento hay 3 etapas que recibía por internet. Hay una etapa en que uno tiene que pasar, dice la etapa de la zona del miedo. Vieron que yo les había hablado que tener miedo no es malo, sino que el miedo te frene. Es normal, por esa etapa todos vamos a pasar. La etapa del aprendizaje, creo que todos vamos a pasar. Pero la zona y la etapa del crecimiento es que nosotros en esa etapa vamos a encontrar un propósito, vamos a encontrar que vivir el presente es muy bueno, el vivir el hoy. Ya no podemos vivir ni de lo que pasó ni de lo que viene, sino el día a día. Y segundo, hoy es una oportunidad de crecer y aprender ayudando a otros. Nosotros no tenemos que ser carga, tenemos que ayudar, como Nehemías, a llevar la carga. Así que vamos a estar
orando y sosteniendo al que lo necesite. Una vez más, gracias por escucharme y creo que este es un tiempo para construir murallas de esperanza y trabajar para eso. Que Dios los bendiga.